Buenos días, mi nombre es David. Y yo soy Paola y somos alumnos de primero bachillerato de IES San José de la Rinconada. Es todo un honor para nosotros contar con la presencia de los escritores Susana Martín Gijón y Antonio Fuente. Susana Martín es una escritora y guionista sevillana especializada en novela negra, siendo considerada una de las grandes autoras del género en España. Su trayectoria como novelista es muy amplia. Es la creadora de una saga de novelas protagonizadas por la agente de policía Anika Kaunda y recientemente inició una nueva saga de novelas con el personaje de Camino Vargas, inspectora del grupo de homicidios de Sevilla. Esta trayectoria tan amplia como novelista le ha granjeado muchos premios, entre los que destaca el Cordo Black por la mejor novela ambientada en Andalucía o el premio Abuela Pluma de las Letras 2021. Susana combina esta faceta de novelista con la de activismo social, en ámbitos como la igualdad de género, la lucha contra el racismo o contra la trata de mujeres y niñas. Bienvenida a IES San José, Susana. Muchas gracias. Por otro lado, nos acompaña Antonio Fuentes, periodista andaluz nacido en Rota, Cádiz, con una dilatada experiencia en radio y en prensa escrita, y que ha publicado La huella borrada, una novela ambientada en Sevilla, sobre el último alcalde republicano en nuestra ciudad, fruto de una exhaustiva investigación sobre esta época histórica. Bienvenido a nuestro instituto, Antonio. Gracias a vosotros. Por último, agradecemos al escritor Salvador Gutiérrez Solís, que tiene una muy numerosa e interesante obra narrativa, que modera este encuentro tan especial que podrán seguir en streaming gracias al área de cultura del Ayuntamiento de La Rinconada. Bienvenido, Salvador, y muchas gracias a los tres. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Y a vosotros. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? Hombre, mejor aquí que dando clase, ¿no? No, hombre, lo ha dicho el director, no vosotros. Bueno, seguimos con una actividad más de la Estación de las Letras, que siempre que hay una actividad de la Estación de las Letras en un instituto, yo me gusta recordaros una cosa que para mí es esencial. No os podéis imaginar lo afortunados que sois los chicos y las chicas de San José y de La Rinconada con vivir en esta localidad. Antonio, muy buenos días. Yo creo que Antonio quiere decir unas palabritas. Vale, no sabéis lo afortunados que sois por vivir en San José de La Rinconada, porque os puedo garantizar y os puedo asegurar, y ellos también lo pueden corroborar, que un programa tan amplio, exhaustivo y de calidad como el que se realiza en vuestra ciudad es muy difícil de encontrar, no en Andalucía ni en Sevilla, en España, es muy difícil de encontrar. Las infraestructuras culturales que ofrece este ayuntamiento son únicas. Yo antes se lo comentaba a Susana, digo, es que cada vez que vengo a La Rinconada me enseñan una nueva infraestructura cultural que han creado. Es algo impresionante, ¿verdad? Y el programa Estación de las Letras está propiciando una cosa que yo creo que alguno y alguna de vosotras dentro de unos años recordaréis, que es cuando pasen unos años y ya seáis mucho más lectores de lo que sois ahora, diréis, pues cuando tenía 17, 18, 16 años, estuvo Susana Martín Gijón, estuvo Antonio Fuentes en mi clase, los pude conocer, les pudimos hacer preguntas, porque ellos seguirán creciendo como autores, serán mucho más conocidos de lo que son ahora y vosotros seguiréis creciendo como lectores. Este año el ciclo que estamos llevando a los institutos lo hemos dedicado a la novela histórica. ¿Por qué? Porque la novela histórica nos ayuda a entender muy bien el presente actual, cómo somos ahora, porque nos habla de cómo fuimos en el pasado, nos facilita el conocernos, nos abre una perspectiva nueva del pasado que tuvimos y, aparte, tened en cuenta que es uno de los géneros que más ha conseguido conectar con el público lector en España y en todo el mundo en las últimas décadas. Hay quien dice, ¿cuál es el antecedente? ¿Cómo fue el boom de la novela histórica que sigue? Muchos hablan de Memoria de Adriano, de Marguerite Yourcenar, pero yo estoy convencido de que el gran boom de la novela histórica llegó con El nombre de la rosa de Humberto Eco
y con su adaptación cinematográfica, que os recomiendo a todos que veáis si no lo habéis visto, porque aparte de que os va a contar muy bien cómo era el medievo, os vais a encontrar también con una trama negra, porque realmente es negra el nombre de la rosa, que os va a atraer mucho. En este ciclo hemos tratado de mostrar cómo se puede utilizar la novela histórica desde diferentes perspectivas. La semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos con Manuel Jesús Roldán, que habló de cómo el arte influye lo que es la novela histórica y hace un recorrido de la Roldana, que fue una escultora sevillana muy importante. Tuvimos a Nerea Riesco, que también nos habló de cómo la novela histórica te ayuda a poner luz sobre momentos de la historia que están un poco oscuros. Y hoy tenemos dos autores, un autor y una autora, que nos ofrecen 2 perspectivas interesantísimas de la novela histórica. Por un lado, Susana Martín Gijón, que, como ha dicho David y Paola, ella es muy conocida a partir de sobre todo Camino Vargas, que es su gran explosión literaria, que es una inspectora sevillana que resuelve casos en Sevilla, y en esta última novela, La Babilonia 1580, ha querido dar un salto. Yo también le dije que era como lanzarse un poco al vacío, y ha publicado una novela histórica, pero ella mantiene su tradición y su personalidad de incluir un thriller, una novela negra dentro de una novela histórica. Y entonces, a través de La Babilonia 1580, vosotros vais a encontrar un caso que es alucinante, pero también vais a descubrir cómo era la gran Sevilla del siglo XVI, esa que decían que era como la Nueva York de su tiempo, porque era realmente la capital del mundo. Y Antonio Fuentes, por su lado, en La Huella Borrada, nos habla de un hecho que para muchos españoles, andaluces y sobre todo sevillanos casi pasó desapercibido, que fue el último alcalde republicano que tuvo Sevilla, Horacio Hermoso Araujo, que muchas veces me confunde de nombre, y el cual él recupera exhaustivamente sus últimos días de vida, como fue su cautiverio y como fue su muerte. Yo creo que es un privilegio que contéis hoy, esta mañana, con ellos, y yo quiero, pues, les doy la palabra primero para que se presenten y que hablen un poquito de su hogar. Pero antes, Antonio va a dar la bienvenida por parte del Ayuntamiento. Bueno, yo ante todo pido disculpas por haber llegado tarde, porque es que pensaba que era a las 12, estaba en el calendario metido, así que os pido disculpas. Yo simplemente 2 cuestiones. Primero, agradecer al centro su implicación en este proyecto, que es un proyecto semilla, como define nuestra delegada de Cultura. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es que leáis. ¿Vosotros os gusta leer? Yo empecé a leer Mortadelo y Filemón. Yo os invito a que leáis este tipo de literatura, porque yo ya la considero literatura. Yo he tenido la oportunidad de leer a 2 de estos autores, a Susana todavía no, entiendo que en un futuro lo haré, pero por ejemplo, a mí que me gusta mucho el concepto de la memoria democrática, haber leído estas Navidades el libro de Antonio, pues ha sido pues una manera distinta de enfocar, porque me gusta leer libros de historia, pero claro, humanizar a esos personajes pues los hace un poco más duros, ¿no? Si cabe, las vivencias, ¿no? Así que os animo a profundizar, por supuesto a Salvador, que dé pie a este ciclo, que me parece fantástico, porque lo único que queremos, y ya termino, es que leáis, porque así os vais a hacer pues personas libres y vais a tener criterio. Podréis decidir que hoy en día es complicado. Para hacer concordia, primero tenemos que tener memoria, ¿verdad, Antonio? Así que os animo a seguir profundizando, aprovechar porque es un privilegio. Yo os estoy diciendo que he leído a Salvador, he leído a Antonio, pues para mí es un privilegio, con la edad que tengo, pues poder estar compartiendo pues con autores. Es lo que pretendemos con este tipo de programas, así que en un futuro, pues yo entiendo que si seguimos manteniendo este modelo, pues seguro que estaréis aquí y seguiréis aprovechándolo. Así que os animo, muchas gracias de nuevo al Instituto, y a vosotros pues no os molesto más y perdonadme por mi tardanza, ¿vale? Muchas gracias. Susana, ¿qué se encuentra? ¿Por dónde íbamos? ¿Qué se encuentran los lectores que se adentran en la apasionante La Babilonia 1580?
A ver, bueno, primero de todo, buenos días. Gracias al Instituto por implicarse, al Ayuntamiento, por supuesto, por implicarse y por hacer lo posible también con los fondos, que es muy importante. Hay que tener ganas, pero hay que tener fondos, si no estas cosas no se montan. Y a Salvador, que está detrás de todo esto, es el que nos llama, el que organiza para que vengamos, el que se encarga de que los libros estén, el que nos lleva, el que todo. Sin Salvador, pues se podrían tener muchas ganas, pero esto no saldría. Así que nada, y encima nos modera y está ahí aquí con nosotros, que también es un pedazo de escritor que tenéis aquí al ladito. ¿Qué se puede encontrar uno en La Babilonia? Vale, un poquito lo habéis comentado ya. La Babilonia es una novela histórica, pero también es un thriller. Yo siempre he hecho novela policíaca, thriller. Es la novela número 11 que publico, y cuando me dicen, pero tú haces thriller, tú haces novela negra, policíaca, ¿qué haces? Digo, mira, yo mato gente. Vamos a resumirlo así. En mi novela siempre mato gente. Entonces, bueno, un poco es el crimen, el cómo resolverlo, siempre hay un protagonista en las riendas, que en mi caso casi siempre son mujeres, porque estoy tan cansada de leer ese canon en el que siempre me he encontrado el protagonista fuerte, que va a las riendas, que puede con todo, que salta todos los obstáculos, siempre hombre, y yo digo, bueno, ¿y los referentes femeninos dónde están, no? Entonces, eso empieza a cambiar ahora, por suerte, pero está todavía muy desequilibrado. Y a mí desde el principio dije, ¿qué narices? Yo quiero resolver crímenes como mujer también. Entonces siempre nos vamos a encontrar. Tengo algunos en los que los hombres también se ponen a la rienda, y por supuesto hay hombres y mujeres al frente de los casos, pero me gusta compensar así el canon poniéndonos en el lugar que la historia todavía no nos ha puesto. Vamos poquito a poco, pero todavía no nos ha puesto del todo, ¿no? Entonces ya digo, siempre he estado con la novela policíaca, con el thriller, y yo también he sido una gran lectora de novela histórica. Quizá no me había atrevido porque sabía que exigía muchísimo más trabajo de documentación. No es lo mismo narrar una historia en la que la policía, la jefa del grupo de homicidio, por ejemplo en este caso Camino, tiene que resolver un crimen, que al final conozco los espacios de Sevilla que recorre tal y como son, sé lo que se va a comer, sé que se va a beber una Cruzcampo, sé que los tacos que va a soltar, que meterme en el siglo XVI, bueno, en cualquier periodo histórico. Yo me he ido nada menos que al XVI, en donde las calles eran diferentes, los vestidos, la forma de hablar absolutamente, todo cambiaba, ¿no? Entonces a mí me imponía un poco meterme a escribir novela histórica, pero es cierto que como lectora, que siempre me he considerado desde pequeñita más lectora que escritora, porque mi madre a mí y a mis hermanos nos metió la lectura como algo lúdico, como algo interesantísimo, como regalo, como juego, como todo, hizo que nos metió esa pasión por los libros desde pequeñitos, ¿no? Entonces ya digo, siempre leí mucha novela histórica, no sé si os gusta, pero es cierto que ofrece una perspectiva muy diferente. Yo recuerdo que leí muy jovencita Los Pilares de la Tierra, no sé si os suena, de Ken Follett. Y yo había estudiado la historia medieval, bueno, pues lo que se estudia en el instituto, pero yo de repente cojo ese libro y empiezo a leer y empiezo a conocer a esos personajes, empatizo con ellos, veo lo que les va pasando, y mi sensación casi literal es que como que se me fue iluminando la Edad Media, ¿no? Era otra cosa, era una cosa viva, no era lo que había leído en el libro de texto o lo que había escrito en el examen, era una cosa que me estaba pasando a mí también, ¿no? A través del libro. Entonces, ese es el poder de este género, ¿no? Que además de entretener, de divertir, en un caso como este, de tener que pensar quién es el criminal y ayudar a resolver el crimen como lector, pues estás aprendiendo de esa historia, y además de una forma mucho más viva y más dinámica y más divertida, ¿no? Total, que al final dije, bueno, pues me voy a meter yo también. Ya llevo 10 novelas escritas en la actualidad. Vamos a hacer algo en ese periodo histórico. Y es cierto que bueno, pues que la documentación es muy exigente, que me pasé 2 años, me podía haber sacado una oposición, vamos, en este tiempo que estuve yo empollando siglo XVI, pero la verdad que ha sido muy bonito y muy agradecido. También en algún momento he dicho, ¿qué hago yo metiéndome aquí? Porque exigió un montón. Pero al final, bueno, pues
Creo que he conseguido trasladar con mi voz, con mi ritmo de, pues eso, de thriller, de capítulos cortos, de giros de guión, de finales en alto, todo esto que encontramos también en las series de plataforma y que aplicamos los autores que hacemos thriller a los libros, pues he conseguido meter esa Sevilla del siglo XVI en la que vamos a ver el puerto de Indias, vamos a ver Triana cuando en vez de este barrio fantástico y glamuroso pues era un arrabal súper pobre que estaba totalmente desconectado de la ciudad, que no había puentes, ¿no? Solamente había un puente de barcas que cruzaba y donde te encontrabas el castillo de la Inquisición, que era un castillo imponente, tremendo. Ahora no queda nada, quedan las bases y un pequeño museo, no sé si alguna vez habéis estado, pero toda esa Sevilla era muy diferente, ¿no? Entonces, nada, nos metemos ahí, no me quiero alargar mucho porque si no yo me enrollo y ya no dejo hablar ni a Antonio, ni a Salva, ni a nadie, como primera. pero bueno, pues eso, me metí en esto y luego hablamos, si tengo ocasión, de las protagonistas, de lo que nos vamos a encontrar de esa Sevilla y también del crimen, que en el crimen también me he quedado a gusto con el crimen. Bueno, muchas gracias al instituto, a Javier, al director, a todo el ayuntamiento, por pensar que yo podría representar o ser interesante para hablaros a vosotros. Gracias también a David y a Paola por la presentación magnífica que nos han hecho. Creo que llevo 3 o 4 institutos donde estoy hablando de mi novela, porque yo sí creo que la educación y la cultura son los instrumentos que tenemos para hacer avanzar a la sociedad, ¿no? Para hacerla mejor, para hacerla más democrática. Entonces aquí se nos hace una mezcla perfecta, porque venimos personas que trabajamos por lo menos nuestros ratos libres y profesionalmente en la cultura, y vosotros, ¿no? que sois la educación. Yo en realidad la novela histórica he llegado de casualidad y he llegado desde un instituto, porque en una localidad muy cerquita, en Gelbe, invitaron a un hombre en una clase de historia para que hablara de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil. Este hombre lo invitaron porque era el abuelo de uno de los alumnos y habló, la profesora de historia que le había invitado lo grabó en vídeo, se lo dio a la familia lo colgó en YouTube. Y a los amigos, los conocidos, su hija era mi vecina, pues recibimos un link, ¿no? de YouTube para que viéramos lo que había contado el padre a alumnos como vosotros, creo que más pequeños porque eran de cuarto de la ESO, pero estaban estudiando historia y querían que se supiera, cuál era su interpretación. Él se presentó, que fue algo que a mí en el link de YouTube me cautivó desde el principio, porque se presentó como republicano. Y yo realmente no sabía que era un republicano, no tenía ni idea, yo creo que los chavales que estaban allí tampoco. Tenía más de 90 años, estuvo hablando de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, y hubo un momento que los chavales le preguntaron, bueno, ¿y usted cómo sabe tanto de este periodo histórico? Bueno, aparte de porque soy una persona que me gusta estudiar y leer, era una persona muy culta, dijo, porque soy el hijo del último alcalde republicano de Sevilla. Querían los chavales que contara más sobre su vida, pero él no quiso contar gran cosa. Y a mí ese vídeo me cautivó primero él cómo hablaba y después, sobre todo, yo que soy periodista, llevaba mucho tiempo trabajando en periódicos, vi mi propia ignorancia sobre lo que sabía de ese periodo concreto, de esa ciudad en la que estoy viviendo, porque soy de Cádiz, pero vivo desde hace mucho tiempo en Sevilla, desde que estudié la universidad. Y creo que eso es lo fundamental para después hacer una obra literaria, para construir una novela, que es esa pasión que te genera algo, ¿no? A mí, más que pasión, fue como una obsesión. Yo me hice una pregunta que era, primero, ¿por qué sabía yo tan poco? Y fui descubriendo que sabía muy poco porque no me lo habían explicado en el instituto, porque no conocía a nadie de esa generación que quisiera hablar, porque ha sido un tema silenciado, que no se ha preguntado ni siquiera en las casas. Yo tengo a mi abuelo con 99 años y nunca le había preguntado. A raíz de ver este vídeo de YouTube le pregunté a mi abuelo y he sabido qué ha pasado con mis antepasados, ¿no? Pero es un tema que siempre ha estado silenciado en este país. Evidentemente le dije a mi vecina que quería conocer a su padre
ya sabía el final de la novela, que la habían fusilado, pero había muchísimas cosas que fui descubriendo. Por ejemplo, que la guerra civil empieza en Sevilla. No tenía ni idea. Que la primera batalla dentro de la península fue en la Plaza Nueva de Sevilla, que la conoceréis si visitáis la ciudad. Y gracias a que triunfó ese golpe en ese día del 18 de julio del 36, pudo triunfar en otros sitios porque los golpistas, las personas que se sublevaron contra el gobierno que había entonces, ya se iban para Francia, pero como Sevilla se había tomado, Málaga no, porque querían que las tropas de Marruecos llegaran por Málaga, pero sí Cádiz, había triunfado también en Cádiz, pero con Cádiz sola no hubieran hecho nada. Entre Cádiz y Sevilla, algunos pueblos del norte dijeron, continuamos. Y eso provocó que hubiera una guerra civil hace 90 años. Y todo había partido de un instituto, de esa conferencia que él dio a unos chavales, que fue la única que dio en su vida. Este hombre no quiso volver a Sevilla nunca, porque al padre lo detuvieron ese 18 de julio y unos días más tarde lo fusilaron. Y él contaba algo, que era la última vez que vio a su padre, con 8 años. Yo entonces también tengo mi hijo mayor tiene 9. Y él describía cómo estaban de vacaciones en un hotel en Chipiona y el hombre se iba y lo veía a contraluz. Y cuando fue a despedirse el padre de este hombre, le dio un beso, pero él se hizo el dormido. Él no... Fue algo infantil, no se despidió. Y eso lo persiguió toda su vida. Esta misma obsesión de la que yo os hablo, de por qué yo no sabía nada de esa historia, de esa época, había sido su obsesión, ¿no? Y te ves a un hombre con más de 90 años que todavía se está escarmentando, se está culpando de por qué no le dio un beso a su padre. Yo con esa imagen no sabía qué hacer, no sabía cómo transformarla. ¿Qué hacía yo con eso? Yo soy periodista, una noticia, ¿no? Esto no es noticia, esto ha pasado hace 90 años. El periodismo es el presente, es interpretar qué pasa ahora. Historia, bueno, yo supuse que estaba escrito en el libro de historia, que es la interpretación del pasado. Empecé a hacer como una crónica periodística de qué me estaba yo descubriendo, porque yo creo que la literatura es eso, es hacerse una pregunta e ir intentando descubrir si hay una respuesta. No lo sé si hay una respuesta a las preguntas que nos hacemos, pero yo por lo menos iba a hacer el intento de responderla. Y creo que muchas respuestas he encontrado a lo largo de los años que estuve investigando, que fueron 5, porque cuando hice preguntas no había respuestas ni siquiera en los libros de historia, para que os deis cuenta de lo silenciada, de lo olvidada, de lo oculta, de lo manipulada que ha estado la historia reciente de este país. A diferencia de, por ejemplo, lo que hace Susana en Babilonia, yo a veces me he preguntado si esto es realmente la novela histórica, porque si muchas de las cosas no estaban contadas, sí he sentido que estaba haciendo periodismo porque estaba contando el presente. Y hay muchos paralelismos entre cosas que pertenecen al pasado y que nos están afectando ahora. En el caso de la guerra civil, creo que es un trauma que muchas generaciones hemos padecido, que hay un acto reflejo de la tragedia. Si David estudia psicología, que me ha comentado, lo estudiará en su momento, que es como algo tan trágico y tan traumático puede afectar a distintas generaciones de la familia, ¿no? Y yo en algunos momentos estudiando la guerra civil he pensado que llegaba demasiado pronto a investigar y a preguntar y a publicar algo sobre la guerra civil, porque los descendientes están vivos. Yo corro ese riesgo cuando hago novelas sobre la guerra civil, porque en cualquier momento me pueden decir, perdona, no te inventes grandes cosas, porque yo recuerdo cómo eran las manos de mi abuela. No me digas que eran largas, porque yo las recuerdo que eran cortas, que los dedos eran cortos. Entonces, esa escrupulosidad que yo tengo en el periodismo, que tengo con los hechos históricos para describir algo que todavía los descendientes están vivos, lo he tenido que aplicar al máximo. ¿Por qué novela? Porque a donde no ha llegado mi investigación de 5 años, he utilizado la ficción. He intentado ficcionar lo menos posible, porque por desgracia la realidad era tan dura que supera cualquier ficción que yo me pudiera inventar. Y he intentado aportar a esta sociedad una investigación, una manera de contarlo, porque en los libros de historia, lo decía el concejal, en los libros de historia están los datos,
pero en una novela tú puedes humanizar con el personaje. Para mí, más que centrarme en cómo era, por ejemplo, el paisaje o cómo eran los edificios, que también me parece importante porque es la manera en la que ellos están viviendo y yo quiero empatizar con ellos, a mí lo que me preocupaba sobre todo era cómo vivían ellos esa primera experiencia de una democracia, ¿no? que fueron 5 años. En la historia de este país siempre ha habido o dictadores o monarcas. Y la primera vez que hay una experiencia democrática es en ese año 31, que empieza una república que dura 5 años, porque la primera república duró 1 año, ¿no? Para los que estáis estudiando historia, 13 meses. Eso no dio tiempo a hacer nada. Pero en la segunda república, que empieza en el año 31, sí, empezaron a aplicarse reformas tanto en quién pertenecía al territorio, qué hacíamos con los militares, qué hacíamos con la iglesia, con la religión, si los curas tienen que estar dando clases o no, si los institutos tienen que ser públicos. Fueron unas primeras experiencias democráticas que se vieron cortadas por unos militares, por algunos militares, no todos. Y para mí lo importante era eso, conocer la humanidad de esas personas y ver qué paralelismos podía tener con la sociedad de hoy. Y sobre todo con un fin, que era que a ver si mi generación, que hemos llegado tarde, muy muy tarde, a saber esto, pero mis padres no lo hicieron, mis abuelos, sigue vivo con 99 años, no lo hicieron, no pudieron, porque había una dictadura, a ver si podemos ser capaces de que vosotros ya sepáis la verdad y no tengáis también que heredar este trauma que pasó hace más de 90 años, que para una novela histórica es antes de ayer, pero para una sociedad es muy reciente. Susana, algo que a mí siempre me ha encantado de tu literatura y que siempre te he dicho, es que siempre es muy intencional, siempre hay una intencionalidad. Por ejemplo, en Camino Vargas, en la trilogía, bien, tú utilizas unos casos, pero a la vez estás hablando de otras cosas, de la reproducción asistida, de lo que hacemos con los animales en las megagranjas y demás historias, o del medio ambiente. En la Babilonia, un periodo, siglo XVI, donde las mujeres, desgraciadamente, no existen oficialmente, tú te decantas por 2 protagonistas potentísimas. Sí, mira, yo tenía una cosa clara. Decía Antonio que la historia ya está contada de siglos anteriores. Yo creo que está contada y no está contada de una forma distorsionada. Para empezar, porque siempre nos la han contado desde la perspectiva del poderoso y desde la perspectiva del hombre, que era el que cortaba todo el bacalao, porque ahí en el siglo XVI una mujer valía menos que una gallina, y eso es así. Entonces, yo lo que he querido es darle ese otro punto de vista. Si os fijáis en la ficción, me da igual una novela, que una película, que una serie, casi siempre se centran en los reyes, en la corte, en los privilegiados, la reina tal, en la princesa, la traición del otro, el fulanito, los banquetes que se zampan. A mí eso, sinceramente, no me importa demasiado. No me importa demasiado en comparación con la gran mayoría de la sociedad, de la gente, lo que seríamos nosotros y nosotras si hubiéramos vivido en el siglo XVI, desheredados, prácticamente sin recursos, pero supervivientes, que cada día tenían que luchar para sacar adelante, o sea, para sacarse adelante ellos mismos, a su familia, a su prole, y al final, pues, primero, es mucho más novelable, es mucho más interesante, alguien que se las tiene que ingeniar para salir adelante día tras día, que un señorito que lo tiene todo dado, ¿no? A nivel ya simplemente de ficción, de literatura, me parece un ejercicio mucho más, me interesa mucho más, pero también me parece un ejercicio de reparación, de restitución. Ya nos han contado mucho de esos señores y esas señoras con sus vestidos y con sus comilonas. Vamos a ver qué estaba pasando de verdad en el siglo XVI. Y además vamos a ver qué estaba pasando desde diferentes capas y desde muchos personajes, pero en lo que más me interesaba fijarme es efectivamente en las mujeres, que estas sí que no tenían voz, nosotras sí que no teníamos voz. Nada más interesante, y esto lo habrán dicho muchas veces, pero cuando una se pone a estudiar en serio el siglo XVI, el pasado, se da más cuenta, ¿no? Para entender el presente
nada como estudiar el pasado y localizamos de dónde vienen los lastres que todavía tenemos, ¿no? De dónde viene la desigualdad entre hombres y mujeres, de dónde vienen las desigualdades bestiales entre barrios todavía en Sevilla. Pues es que viene de ahí, de una ciudad que explotó de repente, se hizo riquísima, porque se puso el puerto de Sevilla como puerto oficial por el que salían todas las naves que iban a las Américas y todas las que volvían, con la plata, el oro y todas las mercancías, ¿no? Entonces, ahí está toda la riqueza, todo el mundo se quería ir allí, pero también todo el mundo, todos los que no tenían dónde caerse muertos, se querían ir a las Américas y acababan en el puerto de Sevilla, en unas tiendas, durmiendo a la intemperie, esperando un pasaje para irse para allá, ¿no? Entonces, era una ciudad que explosionó, creció muchísimo, hubo mucha riqueza, pero consecuencia de eso también creció muchísimo la desigualdad. Era una ciudad hacinada, donde había mucha delincuencia, pues para sobrevivir también, mucha picaresca, por supuestísimo, mucho pecado, por eso la llamaban la Babilonia. El libro se llama así, no tengo ningún libro, tengo una libreta que me ha hecho un lector muy majo con la portada, se llama la Babilonia 1580, porque a esa ciudad la llamaban la Babilonia, los literatos de esa época, algunos igual había estudiado, Lope de Vega, Góngora, porque le decían la Gran Babilonia de España, en relación a esa Babilonia antigua del pecado, de la lujuria, de todo eso, ¿no? Y 1580 es el año en que se desarrolla. Entonces, ya digo, una ciudad con muchísima desigualdad y en la que las mujeres sí que no tenían, no pintaban nada. Las mujeres tenían, vamos a decir que 3 caminos. 2 bien vistos y uno para nada bien visto, uno pecaminoso y lo peor que podía hacer. El normal, que era casarse y liarse a procrear, encerradita en su casa, o sea, es decir, pasar del dominio del marido, o sea, del dominio del padre al dominio del hombre, del yugo, y no estoy hablando del yugo, porque no tenían absolutamente ningún derecho ahí en su casa a procrear y a dejarse apalear por el marido y a todo lo que él quisiera. El otro camino, si no te casabas, mucho más minoritario, pero también importante en la época, era meterte a monja. Meterte a monja, necesitabas una dote, incluso para casarte, o sea, que ibas a estar ahí metida en tu casa procreando, pues el padre le tenía que dar un dinero al marido para que se casara con ella, ¿no? Que eso era la dote. En los conventos también hacía falta una dote. Tenías que ir con un dinero para poderte meter en el convento, pero era el camino, el otro camino bien visto, ¿no? Meterse a monja, ya está, convento de clausura, otra jaula, en tu casa una jaula, el convento otra jaula. Y cuando ya no tenías ni eso, cuando no tenías recursos, o no tenías, como es el caso de uno de los personajes, que es Carlina, que consiguió que a través de una viuda que tenía una herencia, que no, o sea, tenía un dinero que no heredaba a nadie, pues muchas veces lo dejaban a los conventos para que las niñas con mucha fe, en principio, pues pudieran, alguna pudiera entrar en ese convento. Carlina consigue eso. Damiana no tiene ni eso, porque ellas son 2 huérfanas de Triana, que es la otra protagonista. Entonces, ¿qué hace Damiana? Pues, si quiere sobrevivir, que llega a los 20 años, que en esa época 20 años es muchísimo, sobre todo si has nacido, o sea, si has sido huérfana en un barrio pobre, lo normal es que te mueras mucho antes, ¿no? La esperanza de vida es bajísima, llegar a 20 años ya es todo un logro. Como el único recurso que tiene para sobrevivir es su propio cuerpo, pues es con lo que tiene que, es lo que tiene que utilizar, es con lo que tiene que comerciar, ¿no? Entonces este era el tercer camino, vender tu cuerpo, ya está. En Sevilla había muchísima prostitución, la mayoría era ilegal, por el puerto, podías amanecer muerta cada mañana, por el puerto y por toda la ciudad. Y luego había una cosa muy curiosa y un poco hipócrita también, que era la prostitución legal, que estaba dentro de lo que se llamaba la mancebía, que estaba tapiada en el centro de Sevilla, un poquito por detrás del puerto y antes de llegar a la catedral, digamos, había una serie de calles tapiadas. Y esa era la mancebía, que ahí era donde ejercían la prostitución una serie de mujeres, prostitución legal, que, ojo, tenían unos proxenetas que las vigilaban, que estaban un poco más protegidas, pero de ese dinero parte iba al ayuntamiento y parte iba a la iglesia, a esa iglesia que luego las ponía de pecaminosas, de no acercaros a estas malas mujeres, ¿no? Entonces, toda esa historia no nos la han contado ellas,
nos la han contado siempre los hombres. Lope Vega, Góngora y muchos literatos más, que os digo, como Sevilla era el centro del mundo, no solamente de España, del mundo, del viejo mundo y del nuevo mundo de las Américas que acababan de descubrirse hace nada, todo Cristo quería venir a Sevilla. Y dentro de Sevilla, esa mancebía, todos estos literatos nos han contado las maravillas de esa mancebía. Nos la han contado porque estos señores iban allí a documentarse, ¿verdad?, para poderlo escribir. No precisamente. Entonces hemos oído esa voz suya, pero no hemos oído la de las mujeres que vivían ahí, y eso era lo que a mí me interesaba. Por eso, dentro de un thriller y dentro de un libro que nos va a descubrir la Sevilla del 16, a mí me interesaba, que creo que el trabajo del escritor, de la escritora al final es ponerse en el lugar del otro y narrar desde el otro, darle voz a Damiana y a las mujeres que vivían en la mancebía, y darle voz también a esas mujeres que vivían en esos conventos. Ojo, que entonces eran centros del saber, las únicas oportunidades que tenían las mujeres de cultivarse, de dejar de ser analfabetas, de poder estudiar, de poder hablar entre ellas y tener una relación normal sin que les estuvieran coartando, era estar en un convento, ¿no? Entonces yo quería fijarme en esos dos espacios, y de ahí Carlina y de ahí Damiana, ¿no? Y yo no conozco, por lo menos, que se haya dado voz desde ahí, y me parece que ya es hora, ¿no?, de que sean las... Si es difícil, lo que decía antes, siempre pongo a protagonistas mujeres porque el canon masculino está todavía tan desequilibrado en la actualidad, no digamos ya si nos vamos al siglo XVI, ¿no? Así que ese ha sido un poco el ejercicio. Vamos a contarlo desde los y sobre todo las que nunca lo pudieron contar. Antonio, nos has contado que estuviste documentándote 5 años para la novela. Y se percibe leyendo la novela porque el grado de detalle que tiene la novela es brutal, incluso con números de matrículas de vehículos, en fin, cosas sorprendentes. Pero llega un momento que hay situaciones, diálogos, que tú has tenido que acudir a la ficción porque no deja de ser una... Y entonces ahí hablamos de las licencias del autor. ¿Qué límites te pusiste para decir, oye, pues Horacio habló con tal y dijo tal y tal cosa? El contexto, ¿cómo lo hiciste para llegar a...? Bueno, yo peco de mi formación profesional, ¿no?, que es el periodismo, y aparte hacer un periodismo muy riguroso, porque al día siguiente lo que publique pues te lo van a examinar, ¿no? Te lo van a examinar los lectores sobre todo, y después también las personas de las que tú estás hablando, ¿no?, bien sean colectivos sociales o bien sean partidos políticos, dirigentes del gobierno. La manera que tenemos de protegernos los periodistas es con el artículo 20 de la Constitución, que es ser lo más veraz posible. Nosotros no tenemos por qué contar la verdad, porque la verdad quizá no la conocemos, pero sí tener una tendencia hacia contar la verdad, por lo menos todos los instrumentos posibles para contar lo que pensamos que está más próximo a la verdad. Yo he aplicado esas herramientas mías profesionales del periodismo a la historia. Yo hablaba con los historiadores que me han ayudado muchísimo a reconstruir esta historia familiar, y me decían, bueno, pero las herramientas que tenéis que tenemos los historiadores y que tenéis los periodistas son las mismas, ¿no? Al final es investigar, cotejar el dato, no creerse nunca nada, sobre todo las versiones oficiales, y mucha curiosidad, ¿no? Yo creo que lo principal para todo, para cualquier cosa que hagamos, es tener curiosidad y preguntarnos, ¿no?, por qué queremos hacer algo, de tener afán de hallar algo, de tener necesidad de conocer por qué. Eso creo que es lo que nos mueve, el hallazgo y la necesidad. Yo quise llegar hasta el extremo de poner matrícula, porque realmente mi principal valedor, que era el testimonio personal de alguien que seguía vivo con más de 90 años y me podía hacer un contexto más exacto de lo que yo quería escribir, estaba vivo, ¿no? Era una persona que, aunque tuviera un recuerdo muy lejano, porque tenía 8, 9, 10 años,
yo sí creo que al final el recuerdo, la memoria es recuerdo, ¿no? Y le aportas cosas que pueden ser verdad, pero también al contar algo siempre le metemos algo de invención, ¿no? Vosotros en vuestras conversaciones, cuando contáis algo a vuestros familiares, a vuestros amigos, es como vosotros lo habéis vivido, no estáis contando la verdad de lo que ha pasado, es la parte de verdad que vosotros sabéis, ¿no? Y este hombre a mí me contaba lo mismo, tenía una memoria prodigiosa, se acordaba de un montón de cosas y había pasado toda su vida además preguntando quién había sido su padre, ¿no? Hasta el punto de que realmente no tenía un padre, lo que tenía era un mito que era muy difícil después de desmitificar. De decirle a esta persona, mira, pues yo según mi investigación de 5 años, tu padre no hizo esto. Tu padre no fue el que pagó la deuda de la Exposición Universal del 29 que se celebró en Sevilla. Eso es muy difícil para una persona que está al final de su vida, desmontarle que su padre no había sido, pero la investigación, con todas las novedades y los archivos que ahora lo puedes consultar digitalmente, no hace falta irte a Madrid, a Ávila, a Salamanca, que son los investigadores que lo hicieron en los años 80, ahora lo puedes hacer fácil con un ordenador, tenemos esas ventajas a los investigadores de ahora. Contarle cosas que él pensaba que no formaban parte de su padre fue complicado. Yo creo que los historiadores y los periodistas, sobre todo los historiadores, se basan en 3 fuentes, que son el testimonio, que yo contaba con él, lo que se haya publicado, los libros de historias que haya, y los periódicos. Las hemerotecas son fundamentales para, en el caso de que haya, ¿no?, que ese periodo histórico haya hemeroteca, son fundamentales para incluso la publicidad, ¿no?, que estaban bebiendo, los anuncios de vino, del tabaco, de las medicinas, saber cómo vivían esa gente, ¿no? Seguro que es una realidad parcial, porque al final los periódicos lo han controlado siempre los que tienen dinero, y es una imagen que seguro que a ese vino o a esa medicina no llegaban las capas populares, ¿no? Por eso los investigadores, los historiadores tenemos que saber quién domina en cada momento y hacer bien. Coincido plenamente con Susana en que ese ángulo muerto, ¿no?, ese espejo que llevamos en la derecha, que a mí en el pueblo no me sirve para nada, pero en las ciudades donde se me meten los motoristas, tiene que estar activado, ¿no?, porque por ese ángulo muerto es por el que vamos a ver o intentar construir lo que no nos han contado en los libros de historia, ¿no? Yo estuve 5 años porque quería ser honesto con los historiadores y con los familiares. Y quería verdad, quería transparencia, quería honestidad. Y llevé la investigación hasta el máximo donde pude, porque hay un momento en que ya no hay papeles, es una época histórica difícil donde quemaron muchísimos papeles, y en algunos momentos mis editores también dijeron, bueno, hasta donde llegues completa con la ficción. La ficción no es una ficción que yo vaya a poner ahora a volar a personajes republicanos y comunistas y franquistas y gente de falange. Lo que yo haga con ello va a estar basado en todos los estudios. Creo que me dijeron estos mismos editores, oye, Rosa Montero dice que tú puedes conocer toda la montaña, pero solo vas a hablar de la cima, ¿no? O un iceberg, ¿no?, lo famoso de Hemingway, que solo se ve la punta del iceberg, pero todo lo que hay debajo, eso es lo que tú has investigado. Después, cuando construyes una historia, igual muestras solo ese pico, ¿no?, de la montaña, pero tú en tus mochilas llevas todo lo que has investigado y vas a saber mover a esos personajes en relación para que resulten sobre todo verosímiles, ¿no? Para mí es muy, muy importante también en la novela ser lo más verosímil posible para que el lector crea que está viviendo esa época histórica como cualquier persona de aquel momento. Y en este caso, pues bueno, al ser tan reciente, haber todavía supervivientes, pues no quería cometer fallos, ¿no? El otro día en Madrid, con una tía de mi mujer, decía, bueno, pues hablé con la directora, o sea, le contó la directora de una película que se llama Lola y Carmen, que os la recomiendo, que va de dos mujeres gitanas que se enamoran en un mercadillo, y la directora, ¿no?, que también era la guionista, había cuestiones que no sabía si eran verdad. Entonces a una persona gitana le dijo, oye, mírame a ver qué payadas, ¿no?, a ver qué cosas de payos hay aquí, y hubo una que le pillaron y le dijo, bueno, hay un momento de por la noche
que castiga sin cena a una de las protagonistas porque ha llegado tarde, ¿no? Porque ha estado con su novia y tal, y la castiga. Eso nunca lo haría un padre gitano. Un padre gitano nunca, o sea, su mayor logro en el día es llevar una buena comida para que la familia coma. No va a castigar sin comer, eso es una payada, eso es una cosa de payo, eso un gitano nunca lo haría. Claro, yo sí tenía ese riesgo de decir, wow, y si ahora me llega el hijo o la hija de un comunista y me dice, mi padre nunca hubiera hecho esto es completamente irreal. Ese riesgo, ese juego, yo lo he tenido y lo sigo teniendo porque sigo escribiendo sobre este periodo histórico. Entonces la investigación la quiero llevar hasta el máximo, y es verdad que he abusado mucho quizás la novela del detalle, porque me lo he podido permitir, porque sabía que era verdad, porque había un testimonio que me decía que eso era verdad, entonces me la he podido jugar, porque nadie va a venir a decirme que eso no fue así, porque yo lo tengo comprobado, lo tengo contrastado, y es por el oficio mío de periodista, ¿no? Pero se han dado casos curiosos, sí, de alguna ficción, algo que tengo que ficcionar, como una conversación del alcalde con el cardenal, que es a quien la familia culpa de la muerte de ese alcalde, a la iglesia, no a Queipo de Llano, que era el militar sublevado, sino a la propia iglesia, por haber celebrado la Semana Santa de ese año, del 36, que es algo que no está investigado en Sevilla, que hay, yo qué sé, 1000 libros de la Semana Santa de Sevilla, pero no del 36. Ni siquiera los historiadores se han preocupado de eso, y bueno, yo he tenido que hacer esa labor de historiador, de ver cómo fue esa Semana Santa. Hay una conversación que tengo que recrear, porque sí creo, tengo hemeroteca que me dice que se produjo entre el cardenal y Lundain y el alcalde, y bueno, y me han preguntado periodistas en las entrevistas por esa conversación concreta, por qué le dijo tal, por qué le dijo Pascual, y bueno, claro, yo no puedo desvelar que eso en realidad es una ficción que he metido yo, ¿no? Pero eso me lleva a pensar que la novela, que yo soy periodista y quería hacer un ejercicio periodístico muy riguroso, la novela es maravillosa, porque la novela te permite mezclar lo que quieras, la novela te lo permite todo, te permite meter poesía, te permite meter filosofía, te permite meter ensayo, te permite meter historia, como la novela histórica, y te permite hacer algo que tú piensas en una novela y dices, bueno, la novela es ficción, ¿no? Está todo inventado. Pues no, yo he querido hacer no ficción, o sea, lo voy a hacer pasar como novela de ficción, pero realmente te voy a contar una verdad, que es mi verdad histórica, cotejable, comprobable, que lo puedes ir a las hemerotecas, a los libros de historia y te la vas a encontrar ahí. La novela es muy agradecida y te permite todo, ¿no? Y yo la novela me la remonto a la primera, que yo creo que la primera novela, que es El Quijote de Cervantes, ¿no? Que ahí está todo, ahí también están las aventuras, está el entretenimiento. Creo que abrió un camino que deberíamos estar todos orgullosos de que fuera española, que después nos lo robaron los franceses con las novelas, nos robaron los ingleses, dijeron, yo quiero hacer esto, y hay unas novelas maravillosas, Tristan Shandy, y nosotros como que lo descuidamos un poco, pero por suerte hay que recuperar, ¿no?, a Cervantes y al Quijote, porque está a la base de todo lo que es nuestro ejercicio. Y mezclar ficción y no ficción creo que lo hace ya Homero en Grecia, o sea, se inventa lo que son los relatos orales con lo que él le aporta como autor, ¿no? Entonces es un género, bueno, maravilloso. Bueno, yo... Sí, no, iba a decir, como nos pregunte otra cosa, nos vamos a enrollar, yo no sé cuánto tiempo queda, pero hablábamos de que esto es una oportunidad muy grande. Eso es lo que iba a decir, que ahora les toca a ellos preguntar. Es una oportunidad grande, pero también lo es para nosotros. A mí me encanta este intercambio y aprendo mucho. Así que alguien me decía que teníais alguna pregunta pensada, no sé si es así, y si no, y hay una nueva, ahí ya hay una, vale. Que como es de difícil inventarse la trama de una novela policíaca, pero sin desvelar en un principio quién es el culpable. Mira, yo de pequeña leía muchísimo a Agatha Christie porque a mi abuela le encantaba, y Agatha Christie hacía esto fenomenal, ¿no? El juego del ratón y el gato, ¿no? Entre la historia y autora, en este caso. Tú, como lectora, sabes que hay una serie de sospechosos y siempre quieres averiguar, o sea, todo tu afán es averiguar quién es el culpable, pero la autora siempre se encarga de, sin engañarte, pero ponerte diferentes pistas para que no lo descubras hasta el final, ¿no? Si lo descubres antes, o sea, tú lo quieres descubrir, si lo descubres antes dirás, ole, yo lo he adivinado, pero también dirás,
esta escritora no lo ha hecho bien, no ha jugado bien sus cartas, ¿no? Entonces, como autora, no sé si se acaba aquí o seguimos hablando. ¿Seguimos? Vale. Entonces, como autora, ese es el juego, ¿no? Yo te tengo que mostrar varias posibilidades, varios sospechosos, y tú vas a intentar descubrir. Y esa es mi labor, que por eso una novela de este tipo tiene esa dificultad. No son las más prestigiosas. Hay otras obras, otros géneros que se consideran más literarios y más prestigiados, pero para mí esto tiene una gran dificultad, que es esa, honestamente, señalarte varios caminos y que tú trates de averiguar, pero que no lo hagas hasta el final. Ese es mi trabajo, ¿no? Yo me estructuraré, no puedo ir sobre la marcha, no puedo decir, venga, voy a empezar, como así pasa en otros géneros, ¿no? Voy a empezar a escribir, a ver lo que sale, voy así como un poco a brújula y a ver qué queda. No puedo hacer eso porque entonces no estaría bien jugado. Yo tengo mi estructura previa, yo sé quién va a ser el culpable al final y a partir de ahí te lo voy dibujando, ¿no? Un poco era esa lo que me preguntabas, ¿verdad? Venga. Otra aquí. Antonio Fuente, ¿tienes pensada una nueva historia? ¿Y se ambientará también en un hecho histórico? ¿Cómo es tu nombre? Elena. Bueno, Elena, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, a mí me dijo un historiador al principio de comenzar a hacer preguntas que la guerra civil te da un bocado y ya no te suelta. Y claro, yo que soy periodista y toca muchos temas, ¿no? Es verdad, la guerra civil me ha pegado un bocado. Y mi editor, le escuché una vez que me dijo, bueno, tú has estado cómodo porque al final estás contando la historia de alguien con quien puedes compartir ideología, con quien es demócrata, ¿no? Y yo me considero una persona que soy demócrata y que tengo que luchar porque la democracia no es como algo que nos ha llegado, sino que hay que trabajarla para que se quede todos los días, porque permite, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que podamos hablar con libertad y que vosotros podáis estudiar en un instituto público y no tengáis que pertenecer a una élite para estudiar. Y por eso hay que defender la democracia. Y este republicano mío era un demócrata. Yo ahora sí estoy escribiendo, tengo un encargo, bueno, una misión, un trabajo, y quiero ponerme en el papel de los malos, ¿no? Quiero ver qué les llevó a hacerlo. Si en mi primera novela, en esta de Horacio, La huella borrada, mi gran pregunta, la que me ha llevado a hacer esa investigación y a escribir una novela, era por qué mataron a un hombre bueno, porque todo el mundo me lo definía como un buen hombre que está 4 meses de alcalde, o sea, porque esa persona tuvo que ser asesinada, ¿no? Y todo lo que pasó después con su familia, y prácticamente llegamos al día de hoy, porque estando escribiendo murió esta persona de la que os hablaba con 95 años, y yo en la novela, si tenéis oportunidad de leerla, que voy a dejar un ejemplar aquí en la biblioteca, veis cómo llego hasta el final de la transición, intento recorrer todo el siglo XX y algo del XXI con estos personajes, ¿no? Yo ahora he querido ponerme en el papel de qué hicieron, por qué vieron, porque esas personas sintieron que tenían que matar a alguien inocente. He encontrado una historia que encima afecta a mi familia, con lo cual está siendo el doble de difícil, porque te pones en la piel de antepasados tuyos, te encuentras cosas que también te pertenecen a ti, que ves en tu familia, y está siendo difícil, está siendo un ejercicio muy difícil asesinar. Yo no sé si Susana lo lleva con facilidad. Yo tengo mucha práctica. Pero a mí matar niños, matar embarazadas, a mí me está costando bastante trabajo. Embarazadas sí, niños todavía Me está no. costando mucho trabajo, pero es que forma parte de nuestra realidad, porque la semana pasada, en una fosa donde creen que está Lorca, en Biznar, encontraron un esqueleto de un niño de 10 años, y los mismos personas que están con esa exhumación, ¿no? Los arqueólogos que están, ellos mismos se han quedado muy impresionados. O sea, qué miedo daba a un niño de 10 años para darle 2 tiros, no hacía falta uno. O sea, hacen falta 2 tiros para matar a un niño de 10 años, o sea, qué peligro iba a hacerle a esas personas. Y en mi historia también pasa, ¿no? En mi historia también hay un pueblo de la Sierra de Cádiz donde también matan a un niño de 12 años y matan a una embarazada
y a una mujer que está dando la leche y se mezcla la sangre con la leche. O sea, son cosas muy truculentas, muy horribles, que forman parte todavía de la memoria de esos pueblos. Y me está costando muchísimo más. Claro, he aceptado el reto, pero no por contar la historia, que también, para completar ese cuadro, ¿no? Y que también conozcamos esa versión, sino por meterme en la mente de esas personas malvadas que pudieran hacer eso. Y bueno, estoy descubriendo el mal, ¿no? Y lo estoy descubriendo además el mal que es más cotidiano de lo que parece. El mal está entre nosotros y creo que todos podemos ser posibles, todos podemos ser malos en algún momento, depende de las circunstancias, y eso me está asustando porque somos capaces todos de por algunas circunstancias hacer el mal. O sea, lo curioso que me estoy demostrando es que el mal no es lo raro es el bien. Lo raro es las personas buenas. Y eso es lo que hay que valorar, que hay personas buenas, porque el mal está dentro de nosotros. Y la historia de la novela también te lo da. Ahí está, no sé, Macbeth de Shakespeare, Raskolnikov de Dostoyevsky. O sea, son personas malas. Y los míos están siendo muy malos también. Pero eso no es lo excepcional. Lo excepcional son las personas buenas, como el caso de Horacio en La huella borrada, que pese a que todo le empujaba a ser malo, él quiso ser bueno hasta el final y por eso lo mataron. Muchas gracias, Elena. Venga, otra. Dos o tres preguntas más que nos tenéis que marchar. Susana, esta pregunta va para ti. ¿Qué cualidades debe tener una novela para que enganche o emocione? Para que enganche o emocione. La receta del éxito. A ver, claro, en este género en el que yo me muevo, mucho de policíaco, thriller, pues por supuesto el enigma, ese detonante que muchas veces es un crimen a partir del cual se van a unir fuerzas para resolverlo, esa persona protagonista que va a tener que ir sorteando obstáculos que se le van a poner. Mi trabajo como escritora también es irle poniendo muchos obstáculos a la protagonista en este caso, ¿no? Ese arco del héroe, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, tiene que ir recorriendo. En la novela la historia va a pasar a través de ese personaje y va a tener que ir sorteando un obstáculo tras otro, ¿no? Por supuesto, que conectes emocionalmente con los personajes. Si a ti te cae mal el personaje principal, difícilmente la novela te va a enganchar aunque esté muy bien escrita, ¿no? Y luego, pues está, por supuesto, todas estas estrategias que hacemos, que también se hacen muchísimo en guión, por eso hablaba antes, ¿no? Esto funciona igual que estas series, pues que estos thrillers que ahora se ven tantísimo en plataformas, tienen que tener píldoras cortas, es decir, capítulos cortos, lo hablábamos antes también, ¿verdad? Finales de los capítulos en alto, giros de guión cuando no te lo esperas, ¿no? Que todo eso esté para hacerte avanzar y avanzar a lo largo de las páginas. Pero sobre todo yo creo esa conexión emocional con los personajes y con la historia que te están contando. En mi caso, más allá de un thriller y de algo entretenido que a ti te haga desconectar de todo y pasar un buen rato y querer seguir, a mí me gusta que haya un pozo detrás, que haya una reflexión. Por eso, como decía Salva, pues mis novelas siempre tienen un toque de denuncia social, de algo que me inquieta a mí como ciudadana, que traslado. Por ejemplo, en Especie, una de las de la trilogía de Camino Vargas, el tema de fondo es el trato que le damos a los animales. Y aunque te voy a tejer toda una trama criminal de asesinatos a personas, pero ahí la inspectora se va a tener que meter a investigar en una macrogranja, en un matadero, en una protectora de animales, en un santuario, es decir, como en todas las capas que tienen que ver con el trato que nosotros damos a los animales. Y fruto de eso, yo he aprendido mucho. Luego, de estilo, y como decía Antonio, lo que aparece es la punta del iceberg de todo lo que yo he aprendido y me he documentado, pero al final de lo que se trata también es de que quede una reflexión, que a ti no se te olvide esta novela y mañana cojas otra, sino que yo no te voy a dirigir a ningún lado, pero sí te voy a mostrar algo que a lo mejor no te están mostrando de otra manera, ni siquiera el periodismo, ¿verdad? A veces permite llegar a donde la novela permite, y a partir de ahí, pues que como lectora saques tus propias conclusiones, hagas tus propias reflexiones
y puedas seguir interesándote por ese tema o no, pero que se te quede ese pozo, ¿no? Que la novela te deje algo, que te cambie a ti también por dentro, no solo a la protagonista, que el arco no lo recorra solo la protagonista, sino tú también un poco, ¿vale? Yo quiero contestar esa pregunta muy rápido. Mira, yo creo que la mejor novela, o la que a mí me gusta leer, es la que se lee fácil, pero es difícil de entender. Pero no porque la lectura sea complicada, sino porque, como está diciendo Susana, te complique a ti la vida, que te complique y tú digas, ¿por qué las mujeres no han tenido un papel relevante en la historia? ¿Dónde estaban? ¿Por qué tiene que haber maltrato animal? O sea, que te haga una relectura y diga, oye, ¿esto por qué ha pasado? Y en el caso de las novelas de Susana creo que pasa también con las policíacas, ¿no? Que dice, bueno, y estos indicios, estas pistas que me daba, cuando llega al final voy a releerlas para descubrir por qué la autora me ha dicho esto y por qué me ha llevado aquí y por qué me ha engañado. Yo pensaba que el asesina o el asesino iba a ser tal, pero me ha conducido muy bien para después sorprenderme, engañarme, y aceptamos ese engaño dentro de la literatura, para llevarme a otro sitio, y lo ha hecho bien, y me quedo con ese pozo, ¿no? Me quedo con el pozo de la lectura, de la experiencia, de haber tenido un buen rato leyendo y haber descubierto dentro de mí, como lector, vidas que no tengo en mi vida cotidiana, ¿no? Yo creo que la lectura te permite vivir otras vidas, y eso es lo mejor. Cuando os digan que leer o quedaros en casa leyendo es no vivir, no, es vivir más. Estáis viviendo más porque estáis viviendo otras vidas que después os van a enseñar. Si os pasa alguna vez en vuestra vida, vais a conectar con esa novela y vais a decir, vale, esta experiencia yo la he vivido y ahora voy a vivirla con tranquilidad porque sé que puedo salir y escapar bien de esta. El centro, antes de terminar esta charla, queremos entregaros unos agradecimientos a ti, Susana. Muchas gracias. A Antonio. Gracias, Paula. Y finalmente también a Salvador. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer participar en esta nueva actividad de la Estación de las Letras y muy agradecidos porque la verdad habéis prestado una atención tremenda y espero que dentro de unos años recordéis este encuentro y sobre todo leyendo a estos dos fabulosos autores, ¿vale? Muchas gracias por todo. Sí, vamos a hacer una foto.